Bien, mis hermanos, vamos a orar antes de comenzar y adoremos juntos. Incline su rostro, Señor. Gracias por ser un Dios bueno, un Dios que no cambia, Padre, un Dios que se mantiene fiel, aún en los tiempos, Padre. De nuevo, Padre, tú te mantuviste fiel y hoy aún mantienes tu fidelidad, Padre, con nosotros. Queremos esta tarde, Padre, poner nuestro corazón en la posición correcta para adorarte, Padre, y vivir tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Adoremos.
Dios incambiable que podemos tener nuestra plena confianza en Él, sin duda. Qué mejor lugar no habitar en su presencia. Amén. Ven a habitar en mi corazón, tal como soy, me entrego. Este es tu hogar, es tu lugar, brilla tu luz aquí. Lávame, crea en mi interior un lugar para tu presencia. Lávame, crea en mi interior un lugar para ti, Señor. Ven a habitar, haz tu hogar. Ven a habitar, hay gozo en mí si tú estás aquí. Ven a habitar en mi corazón. Ven a habitar en mi corazón, tal como soy, me entrego. Este es tu hogar, es tu lugar, brilla tu luz aquí. Lávame, crea en mi interior un lugar para tu presencia. Lávame, crea en mi interior un lugar para ti, Señor. Ven a habitar, ven a habitar, haz tu hogar. Ven a habitar, hay gozo en ti si tú estás aquí. Ven a habitar, haz tu hogar. Ven a habitar, hay gozo en mí si tú estás aquí. Hay gozo en mí si tú estás aquí. Padre, sabemos que tú estás aquí, Señor, y queremos, Padre, ahora tomar este tiempo de meditación en tu palabra y que tú estés con nuestro pastor mientras nos habla, Padre, lo que tú le has hablado a él, Padre, que nos veamos. Amén. Puede sentarse, por favor. De verdad que me gozo de verlo. Los niños pueden pasar para su clase, por favor. Con Elías. Ahora sí. Quizás un poquitito menos. Siento como estoy encajado. Ok. Bueno, quiero invitarles a abrir su Biblia a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Ok, no está funcionando esta cosa otra vez. Oh, ok, ahí está. Oh, no, tú lo pasaste. Ok. Muy bien, gracias, Isela. Si nos recordamos hace 2 semanas, no sé si esta cosa está muy recio, siento que está muy recio, ¿sí? Si nos recordamos la semana pasada,
o hace 2 semanas, nos quedamos después de haber visto el capítulo 11, la Torre de Babel y cómo Dios dispersó las naciones a través de ese evento tan significante que marca en realidad uno de los 3 eventos o divisiones, diría yo, en Génesis. Y desde el capítulo 12 en adelante empezamos a ver lo que conocemos como los patriarcas. Quizás es el game, no sé, como los patriarcas. Ahora, desde el capítulo 1 al capítulo 11, hemos visto varios miles de años. Consideramos aproximadamente casi más de 2500 años. Desde el capítulo 1 al capítulo 2. Del capítulo 12 al capítulo 50 hay apenas un periodo de más o menos 350 años. Quiere decir que de repente el paso de Génesis se detiene. Y es para demostrarnos que Dios le interesa la relación del hombre. Quería darnos a conocer brevemente la creación, ya lo hizo. Y ahora pasamos a ver los patriarcas, la vida de estos hombres y mujeres que Dios usó para que su plan de redención del hombre fuera completado. Y en esta noche vamos a empezar a ver al que conocemos como el padre de la fe, Abraham. Abraham es uno de los personajes más conocidos, más famosos en el mundo entero. Quizás personas han escuchado de Messi, pero todos han escuchado de Abraham, porque Abraham es de ese nombre es donde se derivan las 3 religiones más grandes en el mundo: el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Y no cabe duda que el enemigo ha tratado de enmascarar el cristianismo. Y es la razón por la que también fuera de Abraham salen estas otras 2 religiones. Y en el capítulo 12 encontramos por primera vez a este hombre. Y dice la palabra de Dios. Vamos a leer del 1 al 9 para tratar de avanzar y salir aquí lo más pronto posible, para que usted no pierda muchas libritas aquí en esta sauna. Pero Jehová, aunque algunos de nosotros, bueno, hablando de mí, lo necesitamos más que otros. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, que está encinto en el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová porque le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí camino y yendo hacia el Negev. Vamos a considerar el plan de Dios, porque yo no sé si usted se ha puesto a pensar y se ha preguntado: ¿por qué Dios escogió a este hombre, Abraham? Y en realidad, ¿por qué Dios escogió a los hebreos como su pueblo? ¿Por qué es que Israel es el pueblo y Dios le llama la niña de sus ojos? ¿Por qué? ¿Por qué no escogió otra nación? A Guatemala, a México. Bueno, porque tenía un plan específico. Y Dios
en su deseo. Él quiso establecer una nación diferente a todas las que habían en ese tiempo. Y si nos recordamos en el capítulo 11, dice que cada uno buscaba su propio deseo, al punto donde se juntaron en Babel o Babilonia, lo que es ahora Irak, y dijeron, hagamos de nosotros un nombre, una nación que esté unida, no sea que nos dispersemos para que permanezcamos. Y luego construyeron una torre que, según ellos, llegara hasta el cielo, hasta donde estaba Dios. Ese era el deseo del hombre, pero no era el deseo de Dios. El deseo de Dios era tener un pueblo para sí mismo. Y mis amados hermanos, yo quiero que consideremos estos 3 puntos o estas 3 razones por las que Dios escogió tener un pueblo para sí mismo. Estamos hablando de la nación de Israel y hay 3 puntos específicos. Lo primero, Dios quería que este pueblo fuera delante de él testigo, un testigo a todas las demás naciones. Y quiero que vaya conmigo al libro de Isaías. Isaías 44. Leemos desde el versículo 21. Y dice el pasaje, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como a nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Y si pasamos al capítulo 49, una hojita ahí, volteando, dice desde el versículo 5, 49, 5, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces el primer propósito de Dios para establecer un pueblo para él, un pueblo suyo, diferente a todas las naciones, es testificar. Testificar de lo que Dios ha hecho en su pueblo. Y mis amados hermanos, la nación de Israel ha estado a punto de ser extinguida. Sin embargo, aún hoy en día permanece. Y permanece fuerte. Ha tenido guerras que ninguno ha creído que podía ganar. Y ellos han sobresalido. Porque Dios literalmente ha peleado por Israel. Entonces cuando Dios le dice a Israel que quiere que hablen de lo que Él ha hecho, mis amados hermanos, estamos hablando desde el tiempo del Antiguo Testamento. Cómo Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, cómo abrió el Mar Rojo, cómo le dio la tierra de Canaán, cómo los ha librado de Faraón, cómo los ha librado de todos estos hombres que han buscado su extinción. Ser testigo ante todas las naciones de lo que Dios ha hecho. Segundo, guardar la palabra de Dios, cuidar de ella. Romanos capítulo 3, versículo 1, vea este pasaje, me fascina. Romanos 3, 1, dice la palabra,
¿Qué ventaja tiene pues el judío? Está Pablo hablándole a los romanos. ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Israel, los judíos, Dios les encargó el cuidar y guardar la palabra de Dios. Y sabe usted que han hecho un trabajo, en mi opinión, excelente. Considerado como, o cuando consideramos como ellos no tenían los recursos que nosotros tenemos, como ellos pasaban 46 años de entrenamiento, los escribas, antes que empezaran a copiar un manuscrito. Y eran tan meticulosos que si un punto estaba fuera de su lugar, ese manuscrito quedaba deshecho, estaba fuera. Contaban las letras de cada línea y se les faltaba una o tenían una letra más, eso estaba fuera, no lo podían contar. Los escribas eran celosos de copiar la ley de Jehová tal y como les había sido dado generación tras generación tras generación. Y es por eso que hoy nosotros tenemos el Antiguo Testamento, porque ellos se encargaron de cuidar que no fuera alterado en ninguna manera. Y tercero, que ellos fueron como un canal que llevara al mundo entero al Mesías. Y eso lo vemos aquí en Génesis 12:3, cuando Dios le dice a Abraham: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y mis hermanos, de la misma manera que Dios tiene un propósito específico para la nación de Israel, Dios tiene un propósito específico para usted y para mí. Y no es tan diferente como el propósito que Él tenía para los hebreos. Es lo mismo. Dios quiere que usted comparta y testifique de las cosas que Él ha hecho en su vida. De lo contrario, Jesús no hubiera dicho: id por todo el mundo y predicad el evangelio, predicad, testificar las cosas que han visto, las buenas nuevas de la resurrección de Cristo. Y dice: a toda criatura. Entonces, el primer propósito para el cristiano es de testificar. Segundo, de guardar la palabra de Dios. Pero mis amados hermanos, ¿cómo podemos guardarla si ni siquiera la leemos? No quiere decir guardarla en un ataúd, en una caja o en un almud, se llama, un mueble donde no le caiga polvo. No, quiere decir de guardarla, de protegerla, de aplicarla correctamente. Y tercero, de ser un canal que lleve a otros al Mesías, a Cristo. Seguimos adelante y ahora vamos a ver el plan de Dios. El propósito, el deseo de Dios, ya lo vimos. El plan de Dios era escoger un hombre que estuviera dispuesto a obedecer. Y sabe que me fascina a mí pensar que Dios llamó a Abraham, y cuando lo llamó no era el hombre que nosotros conocemos. Cuando lo llamó, quizás era un hombre desobediente, quizás era un hombre rebelde, un hombre idólatra, un hombre que tenía dioses paganos. Él vivía en Babilonia. Él vivía en esta nación donde el paganismo, eso era cosa común. Sin embargo, Dios lo llama de la tierra de Ur, de los caldeos. Y de ahí Dios lo saca. Pero
El plan era de escoger un hombre que estuviera dispuesto a obedecer. Un hombre que no pudiera hacerse grande por sí mismo. Un hombre que pudiera tener fe. Nótese que no dije un hombre que tuviera fe, porque quizás tenía fe, pero no en el Dios Todopoderoso. Dios buscaba características en este hombre, no de la manera que él era en ese momento, sino de la manera que Dios lo quería moldear. Y mi amado hermano, otra vez nos comparamos nosotros y decimos, pues ese suena como yo. Antes no era tan obediente y ahora tan obediente que me he vuelto. ¿No? ¿Soy solo yo? Ok, bueno, seguimos. Un hombre que no pudiera hacerse grande por sí solo. A veces nos damos cuenta de nosotros y decimos, de verdad que soy tan débil. Y eso es lo que Pablo dice. Me glorío en mis debilidades, dice. Porque en mis debilidades es que Dios se glorifica. En realidad Dios quiere, mis amados hermanos, que nosotros no confiemos en nuestras propias fuerzas. Porque cuando confiamos en nuestras propias fuerzas es cuando fallamos. Cuando creemos, ya la tengo hecha, ya me la sé. Es cuando el enemigo viene y simplemente nos pone la pata. ¿Y qué tan rápido caemos? Tercero, que pudiera tener fe. Yo no sé si su fe va aumentando cada día. Y yo espero que así sea. Porque nuestra vida creyente, cristiana, debe de ser, nos dice la palabra, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces su fe debe de ir gradualmente aumentando también, conforme usted ve las maravillas de Dios. Mi fe a veces parece un sube y baja, porque a veces nos sentimos en un momento donde, oh Señor, qué lindo eres, que me estoy gozando en tu presencia, y algo viene y ¡boom! Caemos y nos damos cuenta, no, todavía estoy en este mundo, todavía soy esa misma persona pecaminosa, débil. Y es nuestra fe la que nos vuelve a levantar y seguimos adelante. El elegido, ¿a quién eligió Dios para esta nación tan especial? A un hombre llamado Abraham, como ya leímos, un descendiente de Sem. Ahora si nos acordamos, unas semanas atrás, veíamos como de los hijos de Noé, de Sem, Cam y Jafet, dice que se pobló toda la tierra. Sabemos que Cam fue maldito por Noé y es de él donde vienen los cananeos. Y vamos a ver cómo Abraham está viviendo en la tierra de los cananeos. Llega a vivir a la tierra de los cananeos. Y es la misma tierra que Dios le da. Pero Abraham viene siendo un descendiente de Sem, un hijo de Eber, que es un descendiente directo de Sem. Y a este Eber es al que después, o de donde se deriva el nombre hebreo. Un hombre que no podía tener hijos. Si regresamos aquí al capítulo 11, versículo 29, y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Es interesante que Dios le dice a Abraham, de ti voy a hacer una nación grande. ¿Cómo cree usted que se sintió Abraham? Si no puedo ni tener hijos. Con razón, cuando llegamos más adelante, vemos que él dice, lo único que tengo es este siervo Elíasar. Dios le dice, no es a él al que yo
tengo para ti. Un hijo tuyo propio va a ser el escogido. Y luego un hombre, como dije ya, idólatra. Él vivía en una nación donde la idolatría era parte de su vida. No nos dice la Biblia que era idólatra, pero muchos comentaristas creen que él pudo haber caído en ese error de la idolatría, simplemente por vivir en el área donde vivía. De lo contrario, Dios no le hubiera pedido que saliera de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre, que vamos a ver más adelante. El llamado de Dios, versículo 1, capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Cuándo le dijo? No sabemos, no nos dice la Biblia. Solamente nos dice que Taré tuvo hijos y uno de ellos era Abraham. Y luego el capítulo 12 empieza, ya Dios ya le había dicho a Abraham, sal de tu tierra. Sal de tu tierra. Le dice, versículo 1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios sigue llamando a gente hoy, pero sigue requiriendo lo mismo. Le dice Dios a este hombre, Abraham, te he escogido a ti, pero debes salir de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Ahora, este requisito no viene sin una promesa. La promesa del versículo 2, y le dice Dios, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La promesa de Dios era una promesa incondicional en ciertas maneras, pero que tenía requisitos. Incondicional porque en primer lugar Dios le prometió esto antes que Abraham conociera a Dios. Cuando lo llamó, le hizo esa promesa. Le dijo, Abraham, vete de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, sal de la casa de tu padre y te voy a bendecir. No es, si sales te bendigo. No, quiere decir, tienes que salir para que la bendición empiece. ¿Sí? Entonces, la promesa era incondicional. Dios ya le había dicho, te voy a bendecir. Pero para que la bendición empiece, tienes que salir. Es como que, mis amados hermanos, si alguien nos ofrece algo, ¿verdad? Y le dice, mi hermano, el Señor ha puesto en mi corazón regalarle $1,000,000. Pero tiene que venir a traerlos. ¿Qué diría usted? ¡Ja! Ahorita llego. O diría usted, está caliente, ahorita el sol está bastante duro. No quiero salir, me quité los zapatos. Estoy bien, gracias. ¿Verdad? La promesa de Dios de bendecir a Abraham era incondicional de la manera que Dios lo había hecho, pero tenía requisitos. Y los requisitos, ya los vimos. Era salir de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. Ahora, vuelvo a repetir, mucha gente dice, pero ¿por qué Dios le pidió esto a Abraham? Si Dios lo iba a bendecir, ¿por qué no lo bendijo ahí? Porque Dios no puede tener comunión con las tinieblas. Y para que el Hijo de Dios goce de una bendición completa, debe de dejar todo lo que lo ata a este mundo. ¿Y qué nos ata a nosotros en esta vida en realidad, mis amados hermanos? A veces nos ponemos a pensar en el materialismo y cuántas cosas tenemos, al punto donde decimos, yo no quiero dejar mi casita, mis hijos.
ay, la iglesia, todo lo que Dios me ha dado, yo no lo quiero dejar. ¿Y sabe qué es lo que ha pasado? Que hemos quitado la vista de lo que nos espera. Porque si nos diéramos cuenta de lo que nos espera, ¿qué nos importaría? Casa, carros, no nos importaría nada. Dijéramos, sí, Señor, yo voy, llévame. Ya no pertenezco a este mundo. Ya no hay nada aquí que yo desee. Las cosas del corazón de Dios empezarán a ser las cosas de nuestro corazón cuando nuestros ojos estén puestos en las cosas de arriba. De lo contrario, vamos a ser como Abraham, que vamos a recibir la promesa y vamos a dar el primer paso, pero nos vamos a quedar a medias. Vea usted lo que pasó. El recorrido de Abraham. Sale de Ur a Harán. De Harán o en Harán se queda 15 años. Y luego baja a Siquem. De Siquem a Moré. De Moré a Betel. En Betel al Negev, al desierto. Y de Negev a Egipto. Y usted sabe que me gusta darles estos mapas para que ustedes sepan y tengan una idea dónde están estos lugares. Y vamos a ver aquí si logro enfocar esto. Acá para este lado tenemos la tierra de Ur. Ve usted, aquí está Babilonia, lo que hoy conocemos como Irak. Entonces, aquí era donde vivía Abraham con su padre Taré. Ahora, si nos damos cuenta, el capítulo 11 termina diciendo, versículo 31, y tomó, ¿quién dice? Taré a Abraham, su hijo. ¿A quién había llamado Dios? No a Taré, a Abraham. ¿Ve usted por qué Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre? ¿Sabe lo que significa el nombre Taré? Tardanza. Tardanza, eso es lo que quiere decir en hebreo, Taré, tardanza. Dios le dijo a Abraham, deja ya tu tardanza, deja a tu padre que es el que te detiene. Sin embargo, dice que salió Taré con Abraham, subieron de Ur. Es muy probable que hayan pasado por esta ruta. Era una de las rutas más transitadas. También hay otra posibilidad que pasaron por aquí por Babilonia, por el río Éufrates y subieron por acá hasta Harán. La ruta no la sabemos en realidad, pero vea usted, aquí está Harán, aquí arriba. Está aproximadamente unos 500 millas de lo que era en ese entonces Canaán. Entonces, se quedan a medio camino. Ese es el problema de obedecer a medias. Porque Dios llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Al contrario, Abraham sale siguiendo a su padre. Y su padre es causa de esta tardanza en el plan de Dios para bendecir a su hijo Abraham. Después de ahí nos sigue diciendo la palabra, versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Vea usted, después que el padre había muerto, por fin, Abraham dijo, pues bueno, ya ahora ya no, ya mi padre murió. Ahora me toca a mí seguir el camino. Pero todavía sí, sigue cargando con su familia. Y sabemos que este sobrino de él, Lot, llega a ser un problema. Porque a causa de él, después entra él en una guerra donde él tiene que ir a librarlo. Porque Lot, en su ambición, escoge la tierra verde, las llanuras, ¿verdad? De Sodoma y Gomorra, y ahí es donde el juicio de Dios viene para él. Y Lot siempre ha causado problemas en la vida de Abraham.
Sin embargo, se lo lleva con él y dice, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Algunos comentaristas dicen que Dios llamó a Abraham a los 50 años. Si fue así, quiere decir que prácticamente desperdició 25 años. Ahora yo quiero que usted medite en algo. Un hombre de 75 años ya no era joven. Era un hombre viejo. Su esposa en ese entonces tenía 55 años. Ahora, ¿qué le parecería a usted como esposa si a los 55 años de repente su esposo le dice, ¿sabes? Nos vamos a mover y nos vamos a ir a una tierra donde no sabemos dónde está. No tenemos casa, no tenemos nada. ¿Qué dirían las esposas? Que te vaya bien. Que te vaya bien. Yo no me voy. Yo tengo mi casita. Estamos cómodos. Los hijos han crecido aquí. Las memorias. Piensa en todo lo que tenemos. ¿Cómo quieres que agarremos todos y nos vayamos sin saber a dónde vamos? Sin embargo, eso fue exactamente lo que Abraham hizo. Salió de su tierra, dejó su conformidad, su casa. A propósito, que creemos que era un hombre bastante rico desde ya. Quiere decir que no era cosa sencilla levantar su casa e irse. Y sigue diciendo el versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el desierto, el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y vea lo que dice el versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios le dijo, Abraham, salte de tu tierra, vete a una tierra que yo te voy a enseñar. Cuando Abraham llega a Siquem, que está en Israel, Dios le aparece y le dice, esta es la tierra que te voy a dar. Mis amados hermanos, Dios le estaba diciendo a Abraham, quédate aquí, aquí es, ya llegaste, este es tu lugar. Pero vamos a ver que en vez de quedarse ahí, empieza a moverse, empieza a buscar. ¿Dónde será, Señor, la tierra que tienes para mí? Dios le había aparecido y le había dicho, ahora veamos nuestro mapa aquí. Viene desde Harán, baja a Siquem, que está aquí, y luego sube acá, al monte Moré. El monte Moré está en Jerusalén, está en el centro de Jerusalén. Ahí es donde después él sube a ofrecer a Isaac como sacrificio. Sabemos la historia y no lo sacrifica. Más adelante vemos que ahí es donde David compra la era de Moré y hace también un holocausto. Y es la misma montaña que hoy en día conocemos como el Gólgota, donde Jesucristo mismo iba a ser crucificado. ¿Ve usted? Dios le dice a Abraham, Abraham, aquí es. Este es el monte, este es el lugar, quédate aquí. Yo me pregunto, ¿por qué no se quedó? ¿Qué lo hizo moverse? En realidad no lo sabemos porque la Biblia no nos dice, pero vea lo que él hace. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Versículo 8, luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel
y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Ahora, este lugar de Betel se encuentra más o menos aquí entre Siquem y Jerusalén. Era una ciudad importantísima. Aparte de Jerusalén, Betel es la segunda ciudad más mencionada en el Antiguo Testamento, aunque ya no aparece en el Nuevo. Pero en el Antiguo Testamento es ahí donde, ¿quién fue la juez? ¿Ruth o Esther? ¿Alguien que me ayude? Ruth, Esther, Débora, gracias. Era una prueba, a ver quién estaba poniendo atención. Era ahí donde Débora se ponía y juzgaba al pueblo bajo una palmera. También ahí David tuvo varios encuentros y tuvo varios eventos significativos. Este Betel era una ciudad de comercio. Puede ser que Abraham vio y dijo, bueno, si nos vamos a quedar aquí, pues tenemos que hacer un poquito de dinerito, ¿cómo vamos a sobrevivir? Y fue por eso que escogió irse a Betel. Cuando Dios le había dicho, quédate aquí te voy a bendecir. Esta es tu tierra. Pero por buscar su satisfacción, dejó la promesa de Dios. Aunque Dios vuelve después y lo vuelve a traer. Y mis amados hermanos, sigue diciendo la palabra, y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Ahora está de aquí y dice, no nos está yendo muy bien aquí el negocio, mejor nos vamos a ir más para abajo, más para el sur. El Negev viene a ser el desierto esto de aquí, la parte sur de Jerusalén. Ahí estamos ya hablando de el mar de Galilea, la tierra fértil, verde, un lugar hermoso en realidad. Hasta yo hubiera escogido irme para allá abajo. Pero vea lo que pasa. El peligro de olvidar lo que Dios ha hecho. De olvidar las promesas. Versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí a causa de, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón e hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. El peligro de olvidarse. En primer lugar, dice la palabra que bajó a Egipto. Egipto siempre en la Biblia representa el mundo. Y si nos damos cuenta, mientras que estuvo en Egipto, jamás
ofreció un sacrificio, jamás edificó un holocausto. Al contrario, se olvidó de Dios, se olvidó del temor de Dios, se olvidó de la promesa que Dios le había hecho y hasta se olvidó de proteger su propia mujer. Ahora el hecho que eran medios hermanos es parte, ¿verdad? Porque en el capítulo 20 encontramos que lo vuelve a hacer. Y en esa ocasión le dice a este rey, se me escapó su nombre, perdón, Abimelech, rey Abimelech, que también es su hermana, que es media hermana de él. Entonces sabemos que Sarai era media hermana. No es hasta Deuteronomio que Dios prohíbe ese tipo de relaciones. Y nos dice la palabra que Sarai era una mujer hermosa. No todas las Sarai son hermosas, y no todas las hermosas son Sarai. Espero que no haya aquí nadie que se llame Sarai. Ya me metí en problemas. Mejor me callo. El punto es, mis amados hermanos, que Abraham se fijó en la belleza de su mujer cuando quitó la vista de Dios. En ese momento él dijo, ay, ahora sí estoy en problemas. ¿Quién podrá defenderme? Y en vez de confiar en Dios, que Dios le había dado esa esposa, él dijo, bueno, digamos que eres mi hermana. Y así no me matan. Salimos ganando los dos. Y los dos caen en este error, en realidad. Pero vemos la protección de Dios aún en esta situación, mis hermanos. Como Dios mandó esta plaga sobre Faraón y Egipto a causa de este hombre. Y dice uno, pobre los egipcios que pagaron los platos rotos por la mala decisión de Abraham. Mis amados hermanos, yo me pongo a pensar y digo, ¿por qué fue que Abraham huyó a Egipto? Porque vio las cosas difíciles. Dice que el hambre empezó y Abraham simplemente vio una salida. Y lo primero que escogió fue el mundo. Y no, él no estaba pensando, ok, voy a ir allá a pasar mientras pasa el hambre. Dice que bajó a Egipto para morar allá. Quiere decir, él pensaba vivir ahí. Él dijo, ok, bueno, Dios ya ha pasado un año y no nos da la tierra, no nos da un hijo, no nos da nada. Vamos nosotros buscando nuestra propia salida. Vámonos a Egipto a vivir allá, porque hay más comida, hay oportunidades, hay trabajo, hay esto, hay el otro. Y mis amados hermanos, como nosotros a veces caemos en ese error. Como yo caigo en ese error a veces. Bueno, ya ha pasado año y medio y Dios nos provee trabajo, así es de que, bueno, tengo que ir a buscar trabajo al mundo porque ¿dónde más voy a conseguir? Mientras que Dios nos ha prometido y nos ha dicho, yo voy a proveer, quédate aquí. Y vemos allá abajo, ¿verdad? Y decimos, pero hay tanto verde allá, hay tanto trabajo ahí, a una hora de distancia. Todavía podemos venir, podemos seguir, hacerlo trabajar. Y Dios dice, quédate aquí. Mis amados hermanos, no podemos olvidar la promesa de Dios, porque cuando hacemos eso, es cuando cometemos las malas decisiones, que después resultan en problemas. Porque vamos a ver que más adelante, cuando Sarai se da cuenta que no le puede dar un hijo, le dice, toma a mi sierva la egipcia. Ah, interesante. ¿De dónde adquirió ella una sierva egipcia? De Egipto. Mis hermanos, la promesa de Dios para Abraham era incondicional, pero tenía requisitos.
lo iba a bendecir, pero tenía que dejar su tierra, su parentela, la casa de su padre. No quiere decir que si no lo dejaba, no lo iba a bendecir, sino que la bendición no iba a empezar hasta que eso sucediera. Y yo me pregunto, Señor, ¿qué estaremos esperando para que la bendición venga? ¿O qué está deteniendo la bendición? Porque yo me pregunto, si Abraham, todos sus bienes crecieron mientras estuvo en Harán y mientras estuvo en Egipto, y Dios volvió eso en bendición, ¿cuánto detuvo la bendición de Dios en realidad? Si tan solo se hubiera quedado ahí donde Dios le dijo, aquí es, quédate aquí. ¿Qué tanto más hubiera podido tener? Nunca lo sabremos. Hasta el día que lo veamos y digamos, Abraham, ¿por qué te fuiste a Egipto? ¿Qué pasa contigo? Bueno, ya veremos cuál es su respuesta. Por el momento, hasta aquí nos quedamos y vamos a concluir este tiempo. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos y poder meditar en esta palabra tuya, en este hombre, siervo tuyo Abraham, que tú llamaste para hacer de él una nueva nación, una nación conforme a tu corazón, una nación que testificara de ti, que guardara tu palabra y que fuera un canal, alguien que llevara a tu Hijo, el Mesías, al mundo entero. Y gracias porque esa promesa nos ha alcanzado a nosotros. Y al igual que Abraham, tú tienes una bendición especial para cada uno de nosotros. Pero quizás, Señor, viene con requisitos de dejar cosas que aún nos detienen, que aún detienen esas bendiciones. Ayúdanos a ser obedientes, a escuchar tu palabra, a tener un oído que esté atento a lo que tú nos pides, para no despreciar esa bendición tan hermosa que tienes para nosotros. Gracias por este momento. Bendícenos, llévanos a casa con tu paz, con tu bendición. En tu nombre oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la siguiente semana, primero Dios.